Imagina por un momento firmar un contrato para, no sé, para mejorar tu vida, encontrar una comunidad o sencillamente darle un sentido a tu existencia. Pero claro, la letra pequeña que está escrita con una tinta totalmente invisible te exige que entregues tu identidad. Madre mía. Sí, que te aísles de tu familia y que, en última instancia, cedas tu propia vida. Normalmente pues nos gusta pensar que la voluntad humana es una fortaleza inexpugnable, ¿verdad? Que entre la coacción física y la libre elección hay una línea diáfana. Exacto, exacto. Nos reconforta categorizar el mundo en decisiones libres o forzadas. Creemos que somos demasiado racionales para caer en una trampa tan burda, como que eso le pasa siempre a otros, ¿no? Los históricos nos muestran tragedias ineludibles. O sea, los 918 muertos en Jonestown en 1978, ¡Qué barbaridad! el agónico asedio de Waco en Texas en el 93 y, por supuesto, el suicidio de Heaven's Gate en 1997. Así que la pregunta central que nos reúne hoy es fundamental. ¿Son los adeptos a estas sectas víctimas de un control mental coercitivo? Digamos, un lavado de cerebro sistemático que anula por completo su libre albedrío. O por el contrario, su permanencia en el grupo y sus trágicos desenlaces se explican mejor a través de un proceso mucho más complejo, o sea, un proceso de influencia social, de construcción de la identidad y de sumisión voluntaria a una comunidad pues altamente cohesionada. Yo estoy absolutamente convencida en este debate de que las sectas destructivas no son meros grupos excéntricos, de gente rara. Son maquinarias totalitarias. Utilizan técnicas sistemáticas de persuasión coercitiva que desestructuran la personalidad original del adepto y secuestran su autonomía. Ya, bueno, yo sostengo que el modelo de lavado de cerebro es una simplificación bastante grande. La adhesión sectaria se fundamenta en necesidades psicológicas reales y en la construcción social de la realidad. O sea, no es magia negra mental. A ver, para cimentar mi posición, quiero ir directamente a la mecánica de cómo se destruye a un individuo. El psicólogo Pepe Rodríguez define una secta destructiva por su capacidad para aplicar persuasión coercitiva hasta propiciar la destrucción de la personalidad previa. O sea, no hablamos de que alguien te convenza en una charla. Hablamos de una amputación de la individualidad. Y esto se ve cristalino en el modelo Vite, el que desarrolló Steven Hassan. Sí, Vite. Exacto. Vite por sus siglas en inglés. Control de la conducta, de la información, del pensamiento y de las emociones. A ver, conozco bien el modelo de Hassan, pero... Déjame terminar de perfilar cómo funciona este mecanismo un segundo, porque la clave está en el cómo. Las sectas dictan qué comes y cuándo duermes. Cortan tu acceso a las noticias y a tu familia. Implantan fobias. Es un proceso súper metódico que en psicología clínica llamamos descongelamiento, cambio y recongelamiento de la identidad. Ajá. Literalmente, desestabilizan tu psique, borran tus marcos de referencia y construyen una pseudoidentidad que es totalmente dependiente. Si ese adepto tuviera sus facultades críticas intactas, saldría corriendo. Se queda porque la arquitectura misma de su voluntad ha sido hackeada. Bueno, yo lo abordo desde otro ángulo. A ver, sin negar el inmenso daño que estos grupos causan, porque es innegable, creo que debemos entender la mecánica desde la sociología y la psicología de grupos, no desde la ciencia ficción. Desde la perspectiva del construccionismo social de Kenneth Jerjen, entendemos que la realidad no es un monolito objetivo. O sea, la realidad se negocia. Las verdades que tú y yo sostenemos hoy se legitiman por la sociedad que nos rodea. Ya, claro. Pero una sociedad libre no te prohíbe hablar con tus propios padres, por ejemplo. No, claro que no. Pero fíjate en cómo funciona la mente humana en su estado natural. La teoría de la identidad social de Tajfel y Turner nos enseña el mecanismo exacto. Los seres humanos construimos nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, basándonos en los grupos a los que pertenecemos. Cuando alguien adopta una identidad grupal fuerte, el cerebro recibe recompensas químicas. Hay un subidón de dopamina asociado a la pertenencia. Las personas no son secuestradas cognitivamente de la noche a la mañana por un villano hipnótico. Llegan buscando satisfacer carencias profundas, o sea, una crisis vital, soledad. Los líderes polarizan el mundo entre el endogrupo, nosotros, los puros, y el exogrupo, el mundo corrupto de fuera.
ese compromiso a largo plazo tiene una coherencia interna asombrosa. El modelo de control mental, el de Hassan que mencionas, reduce a los miembros a meros autómatas, cuando en realidad son participantes activos en la creación de su propio microuniverso. Hablas de participantes activos, pero a ver, para que haya una participación verdaderamente activa, para que haya libre elección de verdad, debe haber información transparente. Entiendo por qué piensas que hay voluntariedad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. O sea, el engaño estructural en el reclutamiento. Si analizamos históricamente a la Iglesia de la Unificación de Sun Myung Moon, los conocidos Moonies, vemos que su táctica principal es el camuflaje. Sí, las organizaciones fachada. Exacto. Se acercan a estudiantes universitarios bajo el disfraz de asociaciones culturales o grupos ecologistas. Nunca te dicen, oye, únete a mi teocracia totalitaria regida por un líder mesiánico. No, te invitan a una cena vegetariana para hablar de la paz mundial. Es cierto que usan esos métodos de camuflaje. Y no solo eso, es que una vez que cruzaste la puerta, te aplican el love bombing, el famoso bombardeo de amor. Fisiológicamente te inundan de estímulos positivos, halagos constantes, un espejismo de amistad incondicional. Esto no es amabilidad, ¿eh? Es una táctica depredadora diseñada específicamente para abrumar el córtex prefrontal del cerebro, la parte que se encarga del pensamiento crítico. Bajan tus defensas creando una euforia que es totalmente artificial. Entonces el consentimiento inicial está completamente viciado por el engaño. Si te ocultan el destino real de tu viaje, ¿cómo puedes argumentar que has elegido libremente subirte al tren? Vale, esa es una analogía muy interesante, pero déjame detenerte ahí un momento. Porque el concepto del love bombing, como un arma mágica, infalible, choca frontalmente con la estadística empírica. El sociólogo Thomas Nowakovsky estudió a fondo estos métodos de reclutamiento y hay un dato que desmonta la idea del hackeo mental. ¿A qué te refieres? Pues a que la inmensa mayoría de las personas que asisten a esas cenas, que reciben todo ese supuesto bombardeo de amor, se van a su casa al terminar y nunca regresan. O sea, nunca. Si fuera un hackeo biológico del córtex prefrontal, como dices, caeríamos todos como moscas. Bueno, pero no todos somos igual de vulnerables en todo momento. Exactamente. Ahí está la clave de todo el asunto. ¿Por qué funcionan unos pocos? Porque apela a vulnerabilidades preexistentes. El individuo suele estar atravesando un duelo, una transición vital importante, o yo qué sé, acaba de mudarse a una nueva ciudad y no conoce a nadie. Nowakovsky describe esto no como un secuestro, sino como la creación de un cordón umbilical emocional. Ya. Esa condialidad artificial de la secta funciona porque llena un vacío real, auténtico, en el recluta. La adhesión requiere una disposición activa del individuo para suspender su incredulidad. La recompensa emocional de tener una comunidad que te da certezas absolutas es demasiado tentadora. El engaño inicial existe, por supuesto, no lo niego, pero el éxito del reclutamiento recae más en la necesidad psicológica del individuo que en los supuestos superpoderes persuasivos del reclutador. Vale, te lo compro hasta cierto punto. Pero ponte en la piel de un adepto. Ese cordón umbilical emocional que describes, una vez que estás dentro de la burbuja, se convierte en una soga al cuello. ¡Ostras! ¡Qué imagen! Es que es así, tú hablas de la búsqueda de sentido inicial y yo te hablo de lo que ocurre la semana número 3, cuando las puertas psicológicas se cierran de golpe. Y aquí es donde el control de la conducta y la información del modelo Vite entran a operar de forma devastadora. Hablemos de la privación del sueño. En grupos como la familia Manson o ciertas ramas más extremas documentadas en las últimas décadas, se obliga a los miembros a dormir 3 o 4 horas. Bueno, a ver, la fatiga es una herramienta de cohesión grupal en muchísimos contextos, o sea, incluso en el ejército, ¿no? Sí, pero en el ejército sabes perfectamente cuándo termina el entrenamiento. En una secta destructiva, la fatiga crónica eleva los niveles de cortisol por las nubes de forma indefinida. Biológicamente, sin sueño REM constante, la capacidad de tu cerebro para evaluar riesgos, para cuestionar la autoridad o simplemente mantener una memoria a corto plazo coherente se desploma. Ya, el desgaste físico. Y a esto súmale las técnicas de interrupción del pensamiento. Cuando el adepto siente una mínima duda, se le ha condicionado para empezar a recitar mantras o rezar obsesivamente. Cortocircuitan el pensamiento crítico antes de que se forme siquiera en la mente. Entonces, ¿me vas a decir que alguien que no puede dormir,
que come una dieta bajísima en proteínas y a quien se le ha implantado una fobia paralizante de que si abandona el grupo morirá de cáncer por castigo divino, bueno, quiero decir, ¿me vas a decir que esa persona está negociando su realidad voluntariamente? A ver, es un argumento muy visual y reconozco que la presión psicológica en esos casos es brutal. Pero, ¿has considerado que la duración misma de estas membresías desafía la premisa de que todo se basa en coacción fisiológica constante? O sea, mira el caso de Heaven's Gate. Buf, los del cometa Hale-Bopp. Esos mismos. Marshall Applewhite y Bonnie Nettles convencieron a 39 personas para quitarse la vida en el 97. El desenlace fue dantesco, claro, pero si miramos los estudios sociológicos, como los de Robert Balch, que estuvo infiltrado en el grupo en sus inicios, descubrimos algo bastante desconcertante para tu teoría. La mayoría de los fallecidos llevaban en el grupo casi 20 años. 2 décadas enteras. ¡Ostras! ¿2 décadas de aislamiento extremo? Sí, pero fíjate, no estaban encadenados en un calabozo, ni se les privaba del sueño constantemente durante 20 años. Nadie aguanta eso. De hecho, Heaven's Gate tenía una política sorprendente. Si un miembro sentía que no podía adaptarse a las altísimas exigencias de la nave, se le invitaba a irse e incluso se le daba dinero para el autobús y algo de ayuda financiera para arrancar. ¿En serio? Sí. ¿Por qué se quedaron 20 años entonces? No fue por el terror a un castigo físico o porque no pudieran enlazar 2 pensamientos lógicos. Fue por la coherencia interna y radical de su cosmovisión. Construyeron un sistema lógico cerrado. O sea, si asumes la premisa A, que somos seres espirituales en recipientes biológicos, y la premisa B, que una nave espacial viene a rescatarnos detrás del cometa, entonces la conclusión C, abandonar este mundo material, tiene un sentido absoluto para ellos. El consenso de esa realidad compartida, el aislamiento de la disonancia cognitiva exterior, era lo que los mantenía unidos. Su devoción era cultivada y voluntaria dentro de sus propios parámetros, no el fruto de un terror paralizante. No te compro ese argumento, francamente. Me parece que subestimas la sutileza de la coerción emocional. O sea, en Heaven's Gate, la amenaza no era una pistola en la cabeza. La amenaza era perder la única ventana evolutiva en milenios para que sus almas se salvaran. Ya, el castigo espiritual. Claro, implantar la idea de que salir por esa puerta significa la aniquilación espiritual eterna es la forma más depravada de control del miedo. Y esto nos lleva a la prueba de fuego de nuestro debate. Los desenlaces fatales. Cuando el instinto más básico del ser humano, que es el instinto de supervivencia, es anulado por completo. Ya no podemos hablar de elección social. Entiendo por dónde vas. ¿Te refieres a Jonestown? Me refiero a Jim Jones en Guyana en 1978. 300 niños, asesinados con cianuro por sus propios padres o por las enfermeras del grupo. Y también me refiero al escalofriante caso en Uganda en el año 2000, con el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. ¡Ostras, ese caso fue tremendo! Terriblemente cruel. Cuando la profecía apocalíptica de sus líderes fracasó, organizaron una fiesta, encerraron a más de 500 seguidores en una iglesia, clavaron puertas y ventanas por fuera y les prendieron fuego. Si eso no es la prueba fehaciente de que el líder asume una propiedad total, literal y deshumanizadora sobre la vida del adepto, extirpando cualquier atisbo de libre albedrío, entonces te juro que no sé qué lo es. Bueno, a ver, esas tragedias son el epítome del horror, sin duda, y nadie en su sano juicio justifica ni minimiza la tiranía de esos líderes. Sin embargo, si analizamos fríamente los colapsos empíricos de esos grupos, la dinámica nos muestra precisamente lo contrario a lo que propones. Nos muestra que el control mental no era total. ¿Cómo puedes decir que no era total si cientos de personas caminaron obedientemente hacia su muerte? Porque te estás saltando el por qué estallaron esos eventos exactos en ese momento. Introduzcamos el concepto de disonancia cognitiva y de presión externa. Hablemos del asedio de Waco con los davidianos en el 93. Tienes al FBI y a la ATF asediando el complejo durante 51 días, con tanques, con helicópteros cortando la luz y proyectando ruidos estridentes por altavoces a todas horas. Psicológicamente, ¿qué provocó eso en ellos? Pánico, imagino. Exacerbó la paranoia persecutoria de David Koresh. Para los adeptos que estaban dentro, la narrativa de Koresh, que Babilonia, el sistema del mal, vendría a destruirlos con armas, se estaba materializando literalmente frente a sus ojos. La hostilidad externa validó su construcción social de la realidad. Ante la disonancia cognitiva de una presión tan extrema, el cerebro humano tiende a atrincherarse en sus creencias fundamentales, no abandonarlas. Vale.
Entiendo la dinámica del asedio, de Waco. Pero, ¿cómo aplicas eso a Guyana o a Uganda, donde fueron ellos mismos los que iniciaron la masacre desde dentro? Pues porque en esos casos, la violencia letal fue la respuesta desesperada del líder al fracaso de su adoctrinamiento. Fíjate, en Uganda, cuando la profecía falló y el mundo no se acabó en el año 2000, surgieron disidencias muy graves. Los adeptos empezaron a reclamar el dinero y las propiedades que habían donado. El líder estaba perdiendo el control. Ajá. ¿Y en Johnstown qué fue el detonante real? La llegada del congresista estadounidense Leo Ryan y la prensa. Ese estímulo externo rompió el aislamiento físico e informativo. Inmediatamente, varias familias de la secta aprovecharon la oportunidad y pidieron irse con el congresista. Hubo deserciones muy visibles. Y fue precisamente porque la voluntad de la gente no estaba aniquilada, porque la duda afloró y el control de la realidad se estaba desmoronando a pasos agigantados, que Jim Jones entró en pánico total y ordenó a los guardias armados disparar contra el congresista e iniciar el envenenamiento forzado. En Uganda estrangularon a decenas de disidentes días antes de prender fuego a la iglesia para que nadie escapara. Eso, sinceramente, no es el triunfo de un lavado de cerebro pasivo, es el asesinato brutal de personas que empezaban a pensar por sí mismas. Esa es una interpretación audaz, debo admitirlo. Pero me parece que confundes el síntoma con la enfermedad estructural. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hecho de que algunos individuos lograran recuperar un atisbo de lucidez cuando un evento masivo e insólito rompió el cerco, o sea, un congresista de Estados Unidos aterrizando en medio de la selva, que eso rompa el cerco de información no invalida la existencia del control mental. Al revés. ¿Por qué al revés? Porque simplemente demuestra que el control de la información y el pensamiento del modelo Vite tuvo una fisura momentánea debido a un factor externo que era imparable. Demuestra exactamente por qué estos grupos necesitan un aislamiento geográfico e informativo tan extremo para funcionar. Porque el estado hipnótico inducido, esa personalidad dependiente que construyen en el adepto, es extremadamente frágil ante el escrutinio de la realidad objetiva. Las deserciones puntuales no borran a las 900 personas que sí se tomaron el veneno, tras años de simulacros nocturnos donde se les condicionaba para obedecer esa orden precisa. Bueno, yo diría que llamarlo estado hipnótico inducido sigue quitándole agencia al ser humano y mística a la complejidad de la sociología del grupo. Ya. Creo que, para resumir un poco mi perspectiva a la luz de todo este análisis, la evidencia de los componentes metodológicos me parece aplastante. El engaño estructural y depredador desde el momento cero del reclutamiento, la separación deliberada de las redes de apoyo familiares, el agotamiento fisiológico y las tácticas fóbicas de interrupción del pensamiento demuestran, a mi parecer, sin lugar a dudas, la existencia de una desestructuración sistemática de la voluntad. El control mental destructivo no es un mito conspirativo, o sea, es una ingeniería de la sumisión. Una metodología súper meticulosamente calculada que convierte a ciudadanos originalmente libres en prisioneros psicológicos, incapacitados biológica y emocionalmente para evaluar su propio entorno de manera objetiva. Pues por mi parte concluyo reiterando que si verdaderamente queremos entender cómo operan las sectas para poder prevenir que más personas caigan en ellas, debemos abandonar el paradigma cómodo y casi peliculero del autómata con el cerebro lavado. Analizar estos grupos exige verlos a través de la lente de la dinámica de grupos extremos, y esto requiere que enfrentemos una verdad muy incómoda, que las necesidades emocionales del individuo, el terror a la soledad y la profunda búsqueda humana de un significado absoluto pueden llevar a comunidades enteras a construir identidades colectivas tan radicales que eclipsen el instinto de conservación. Las sectas no operan inyectando magia oscura en la mente de sus víctimas, operan instrumentalizando y pervirtiendo los mecanismos sociológicos e identitarios más básicos y normales que todos usamos a diario en la sociedad. Sin embargo, a pesar de que chocamos frontalmente en los engranajes psicológicos, creo que llegamos a un punto de convergencia innegable si observamos los resultados de estos ecosistemas. Sí, totalmente. Ambos coincidimos en que la piedra angular de cualquier secta destructiva es su arquitectura totalitaria. Una estructura piramidal coronada por un liderazgo de perfil altamente narcisista y psicópata, absolutamente impune y exento de toda crítica. Y por supuesto, concordamos en el nivel de devastación estructural que infligen en la psique del individuo y en sus lazos afectivos. 100% de acuerdo. Aunque yo sostenga que la tragedia reside en
cómo los deseos humanos más nobles, como la pertenencia o el propósito, son convertidos en armas. En lugar de creer en un borrado mágico de la mente, ambos estamos de acuerdo en el saldo final. El resultado, sea por desgaste físico o por la presión asfixiante del conformismo grupal, es la devastación absoluta del individuo al servicio del capricho de un líder. Y esto nos recuerda la inmensa responsabilidad que tenemos al desgranar estos oscuros capítulos del comportamiento humano. Ya sea a través del microscopio clínico de la psicología cognitiva o desde el telescopio de la sociología, el estudio de la influencia grupal nos demuestra la inmensa fragilidad de nuestras certezas. Todavía hay muchísimo que desentrañar sobre cómo, cuándo y por qué cedemos nuestro poder personal. Porque, volviendo a nuestra premisa inicial, la verdadera tragedia no es solo que la letra pequeña de ese contrato vital estuviera escrita con tinta invisible, sino que a veces, empujados por nuestras propias carencias, firmamos sin siquiera exigir leerla. Ha sido un intercambio de ideas profundamente estimulante, la verdad. Muchas gracias por contrastar perspectivas de esta manera. Nosotros nos despedimos aquí, invitando a quienes nos escuchan a sacar sus propias conclusiones y a mantener siempre activo su espíritu crítico. Hasta la próxima.